Yo soy el ingeniero Esteban Corafi. Ya Sergio ha hecho mi presentación. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar en este webinar un tema muy importante y a la vez también un tema muy bonito, ¿no? Que es el diseño de los hospitales. Ya, dentro de lo que nuestra norma de diseño sismo resistente, la norma es 030, dentro de lo que la norma nos indica, la norma establece que los hospitales, o la norma da un tratamiento especial a los hospitales, ¿no? La norma trata a los hospitales como las estructuras más importantes que pueden construirse en nuestro país. Entonces, partiendo de ello, que los hospitales son las estructuras más importantes que pueden construirse en nuestro país, entonces es también importante, valga la redundancia, poder conocer, ¿no? Poder conocer cómo es el diseño, ¿no? De estas estructuras, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo también, ¿no? Del desempeño de estas estructuras? Y todo ello lo vamos a ver en esta tarde, ¿no? En este webinar, ¿ya? Así que, bueno, espero que pueda ser de mucha ayuda para ustedes, ¿no? Ustedes puedan aprovechar este webinar. Durante el desarrollo del webinar pueden ir haciendo sus consultas, ¿ya? Y bueno, conforme vayamos avanzando, vamos también absorbiendo las consultas, ¿ya? Muy bien. El webinar, a ver. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, el webinar se titula Desempeño resiliente de estructuras hospitalarias. Tal vez muy pocos han escuchado de este concepto, ¿no? De la resiliencia, ¿ya? De la resiliencia. Ya, es un concepto nuevo, ¿no? En ingeniería estructural, bueno, en el Perú. Ya digo nuevo porque no se tiene mucho tiempo, ¿no? No se tiene mucho tiempo en el Perú diseñando pues estructuras que cumplan, ¿no? Con este concepto de resiliencia. A ver, iniciamos haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con las estructuras que no son diseñadas de acuerdo a los códigos de diseño o a las normas o a la normatividad de diseño, ¿no? ¿Qué sucede con esas estructuras? Bueno, aquí tenemos una imagen en pantalla. Miren, esto es una imagen del terremoto de México, el terremoto que fue en el año 2017. Ahí miren, aquí tenemos una estructura completamente colapsada, ¿no? Completamente colapsada, todo en escombros. Y aquí vemos pues mucha gente, está el ejército, hay rescatistas, hay gente, también gente que no son pues del ejército o de un grupo de rescate, ¿no? Que son personas comunes pero que también están ayudando, ¿no? Vemos el colapso completo aquí de una estructura. ¿Ya? Entonces esto es lo que ocurre cuando se diseña o cuando las estructuras no se diseñan de acuerdo a los códigos, ¿no? De acuerdo a las normas de diseño, ¿ya? En el Perú, nuestras normas de diseño son, bueno, la norma E030, la norma E020 de cargas, la norma E060 de concreto armado, la norma E090 de estructuras metálicas. Entonces, en el Perú tenemos un compendio, un conjunto de normas de diseño. Y esas normas de diseño han sido establecidas, han sido dictaminadas para que se cumplan, ¿ya? Cuando nosotros le queremos sacar la vuelta, como se dice, ¿no? A los códigos de diseño, ocurren este tipo de cosas, ¿no? Ocurren este tipo de cosas. Y esto en el Perú se da mucho, ¿no? En el Perú hay mucha construcción diseñada, pues, sin el cumplimiento de la normatividad de diseño, ¿no? Sin el cumplimiento de las normas. Aquí tenemos otro edificio
Miren aquí, completamente colapsado, se ha volcado. Bueno, más que se ha volcado aquí, a ver, ¿quién me puede decir cuál es la falla que ha ocurrido en este edificio de los presentes? ¿Qué tipo de falla ha experimentado? Muy bien, piso blando, ¿no? Esto es un piso blando claramente, ¿no? Un piso blando claramente. Ya es un piso blando claramente. Nosotros sabemos que el piso blando, la norma es 030, no lo acepta, ¿no? No lo acepta. Debemos siempre tener estructuras que no acepten piso blando, ¿no? O donde no se presente esta irregularidad. Miren, aquí tenemos otra estructura, también completamente colapsada, en Ecuador, en el terremoto del año 2016, ¿no? Y miren, aquí hay, bueno, son varias estructuras las que están, hay unas que están dañadas con un daño extensivo. Esta estructura de adelante está completamente colapsada, ¿no? Completamente colapsada. El detalle es que no solamente la estructura, o sea, no es solamente el daño en la estructura, ¿no? O el colapso de la estructura, sino que las estructuras, pues, tienen ocupantes, ¿no? Las estructuras, el principio de las edificaciones es que dentro de ellas va a haber ocupación, van a haber personas, ¿no? Las estructuras son diseñadas para, pues, poder albergar, ¿no? Albergar a ciertas personas que van a cumplir cierta función, ¿no? En esas edificaciones. ¿Ya? Entonces, como digo, no solo es el daño de la estructura, el colapso, ¿no? Bueno fuera que la estructura colapsara y nadie hubiera dentro. Lamentablemente las estructuras siempre están ocupadas, ¿no? Y esto lógicamente aquí, esto lógicamente es pues pérdida de vidas, ¿no? Pérdida de vidas humanas. Ya miren este centro comercial también en Ecuador, completamente destruido, ¿no? Completamente destruido. Esto genera pues mortandad, ¿no? Genera pérdida de vidas humanas, ¿ya? ¿Qué es lo que no queremos nosotros? ¿Qué es lo que queremos evitar dentro de la ingeniería sismo resistente, ¿no? O de la ingeniería estructural? Queremos evitar las pérdidas de las vidas, ¿ya? Y esto es lo que ocurre pues cuando no se diseña de acuerdo a los códigos. Ahora, esto es fuera del Perú, tenemos también los casos peruanos, ¿no? El terremoto del año 2007 en Pisco, cuando en toda la región Ica, que se sintió muy fuerte, ¿no? Parte también de las provincias de Lima. Aquí tenemos una estructura también, bueno, colapsada, ¿no? Colapsada. Aquí tenemos una vivienda también, miren, ¿no? Completamente colapsada. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ocurre cuando no se diseña de acuerdo a las normas. Y esto en el Perú hay, pero a montones, ¿no? A montones, a montones. ¿Ya? Fuera del sismo del 2007, el sismo en Pisco, no ha, no ha ocurrido nuevamente un evento así, ¿no? Un evento así. Pero, de acuerdo al IGP, de acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, para la ciudad de Lima, principalmente, se espera un sismo cerca de grado 9. ¿Ya? Bueno, que lógicamente va a ser mucho más fuerte que el sismo que ocurrió en Pisco. Entonces, estemos preparados, ¿no? Estemos preparados. Nosotros como ingenieros estructurales, entonces tenemos que diseñar nuestras estructuras para que puedan tener un buen comportamiento ante estas ocurrencias, ¿no? Ante la ocurrencia sísmica severa. Ya, lamentablemente, como digo, ¿no? En el Perú, la gente, son pocos los que construyen, pues, ¿no? Con la asesoría de un ingeniero, ¿no? En cumplimiento de los requisitos, ¿no? De las normas de diseño.
Muy bien, entonces, ¿qué establece la norma E030 como objetivo de desempeño? Bueno, la norma E030, los que han, o los que han podido consultar la norma E030, ¿ya? Los que han podido consultar la norma E030, porque también hay una gran falta de consulta, ¿no? Hay una gran falta de consulta de la normatividad de diseño por parte de los ingenieros, ¿ya? Por parte de los ingenieros en el Perú en general. Hay muchos ingenieros colegiados, ¿no? Con ciertos años de experiencia que desconocen lo que la norma E030 indica. Hay una gran falta de consulta y eso es preocupante, ¿ya? Porque aunque uno no sea especialista en estructuras, pero uno debe tener pues el conocimiento de bueno, en este caso de la norma E030, por lo menos para una noción general, ¿no? Para una noción general. Pero no puede ser posible que muchos ignoren, ¿no? Muchos ignoren lo que la norma E030 indica, ¿ya? Eso la verdad es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable dado que nuestro país es un país con una amenaza sísmica grande, ¿no? Es un país con una actividad sísmica alta. No puede ser posible que ingenieros, que aunque no sean especialistas en estructuras, ni siquiera, ¿no? Tengan como noción general lo que indica la norma E030, ¿no? Eso hay que revertirlo, ¿ya? Eso hay que revertirlo. Y yo creo que la forma de revertirlo es promoviendo ello desde la universidad, ¿ya? Porque desde la universidad ya se orienta al alumno, ¿no? No, no te metas en estructuras porque estructuras es tedioso, es complicado. Entonces, debemos revertir ello orientando, ¿no? Promoviendo, ¿no? El conocimiento del diseño estructural, por lo menos, como digo, como noción general desde la universidad, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué dice la norma 030? Bueno, la norma 030 establece al inicio, establece una filosofía de diseño, ¿ya? Establece una filosofía de diseño. Entonces, la norma E030 tiene tres pilares dentro de su filosofía de diseño. ¿Cuál es la primera? Evitar pérdidas, perdón. La primera es evitar pérdidas de vidas humanas. Ese es el primer objetivo de la norma 030, que debido a los sismos, la vida humana no se pierda, ¿ya? La vida humana de la ocupación, ¿no? Del establecimiento, de la edificación, la vida humana no se pierda. La prioridad es que la vida humana no se pierda, salvaguardar la vida. Ya es la primera filosofía de diseño de la norma. La segunda es asegurar la continuidad de los servicios básicos. ¿Qué se entiende por servicios básicos? Asegurar la continuidad de los servicios básicos. ¿Qué entendemos por servicios básicos? A ver, yo pregunto. ¿Qué entendemos por servicios básicos? A ver, por favor, si me pueden responder. Ya, muy bien. Los hospitales. ¿Qué más? ¿Qué otros tipos de estructuras brindan un servicio básico? Los colegios, ya, muy bien. Ya, las subestaciones eléctricas, los reservorios de agua, también los cuarteles, lógicamente. Ya, edificaciones que albergan mucha gente. No, las edificaciones que albergan mucha gente no forman parte de los servicios básicos. ¿Ya? Las construcciones que conforman los servicios básicos son las construcciones que están dentro de la categoría A. ¿Ya? Están dentro de la categoría A, la categoría de edificación A. Que la norma E030 lo establece. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas estructuras tienen que
asegurar, para estas estructuras se tiene que asegurar su continuidad. Quiere decir que después del sismo, estas estructuras necesitan seguir funcionando. ¿Ya? Estas estructuras necesitan seguir funcionando. No pueden interrumpir su funcionamiento. Y también la otra filosofía es minimizar los daños a la propiedad. Estos son los tres pilares de la filosofía de diseño. La principal es evitar la pérdida de las vidas humanas. Entonces yo pregunto, en las imágenes que hemos visto, estas imágenes que hemos visto antes, ¿se ha cumplido con la filosofía de diseño de la norma? Definitivamente no, ¿no? No se ha cumplido con la filosofía de diseño de la norma. Un momento, por favor. Ya, muy bien. Definitivamente no se ha cumplido, ¿no? Con la filosofía de la norma. Definitivamente no se ha cumplido. Ya, no se ha cumplido para nada, ¿no? Para nada. Ya, muy bien. Entonces esto es lo que ocurre, pues, ¿no? Esto es lo que pasa. Ahora, esto de aquí, esto que estamos viendo en pantalla, no solo le puede pasar a una persona que ha construido, ¿no? Sin considerar para nada la norma, ¿ya? Ojo, también le puede pasar a un ingeniero, ¿ya? También le puede pasar a un ingeniero que, bueno, no sabía, ¿no? Interpretar la norma, ¿ya? Entonces, no solamente le pasa a las personas que no son que no son conocedores de las estructuras, también le puede pasar a un conocedor por no saber aplicar correctamente la norma, por no conocer, ¿no? Por no conocer correctamente los criterios de diseño, ¿no? Por no tener claro el comportamiento de las estructuras, ¿ya? También le puede pasar a un ingeniero. Entonces, por eso, pues, la necesidad de capacitarnos, ¿no? Y bueno, Teddy está ofreciendo el curso de especialización de diseño resiliente de estructuras hospitalarias, ¿no? Con mi persona, ¿ya? Es un curso cerca de 2 meses, donde vamos a abordar, pues, no todo lo concerniente al diseño de hospitales, ¿ya? Pero al diseño, pues, de hospitales seguros, ¿no? Muy bien, de la filosofía de diseño de la norma se desprende entonces este primer objetivo de desempeño. Esto lo pueden consultar en la norma. Dice aquí, la estructura, miren por favor todos atentos a lo que dice la norma como objetivo de desempeño. La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas. A ver, Sergio dice, además, ingeniero, además la normativa solo exige métodos lineales, al mismo tiempo reduce la demanda sísmica. Al no hacer el análisis no lineal no se tiene seguridad si los mecanismos de falla asegurarán el desempeño de seguridad estructural. Eso es correcto, Sergio. Entonces, dice que la estructura no debe colapsar, ¿ya? Primer objetivo, que la estructura no colapse. Segundo objetivo, que no cause daños graves a las personas, o sea, que las personas no mueran. Tercer objetivo, perdón, aquí hay una condicionante, aunque dice podría presentar daños importantes, ya, debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto. Entonces, quitémonos de nuestra mente que el diseño que nosotros hacemos de acuerdo a la norma E030 va a hacer que la estructura no sufra ningún daño ante el sismo. Eso no es así. ¿Ya? Aquí, bien claro, la norma dice, lo que se quiere es que la estructura no colapse y que no haya daños graves a las personas.
pero sí se permite que hayan daños, ni siquiera daños moderados. La norma dice daños importantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la norma acepta que las estructuras tengan daños debido al sismo. Y, como digo, no daños moderados, sino daños importantes. Y en realidad la norma es 030, todo lo que la norma 030 indica, ¿ya? Es para que las estructuras, ¿ya? Todo lo que la norma 030 indica es para que las estructuras tengan este comportamiento, que presenten daños, que se dañen, pero que no colapsen y la vida de las personas no se pierda. Ese es el objetivo del desempeño de las estructuras que la norma 030 establece. Entonces nosotros, ingenieros, respecto a las estructuras como muros de contención, alcantarillas y tanques apoyados, a ver, un muro de contención no es una estructura importante, ¿no? A menos que esté sirviendo a un hospital, por ejemplo. Al menos que esté sirviendo a una edificación esencial. Pero si no está sirviendo a una edificación esencial, entonces no es una estructura importante. O bueno, no configura una estructura esencial, mejor dicho. Y los tanques apoyados, ¿no? Que van a, bueno, para los sistemas de abastecimiento de agua, como los reservorios, ellos sí configuran una estructura esencial, ¿no? Una estructura esencial, porque si no hay agua, imagínense que no haya agua después del desastre natural, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Con la muerte de las personas, ¿no? Las personas, los cadáveres, ¿no? Por ejemplo, en Pisco, no había lugar para enterrar a las personas, ¿no? Y las personas habían sido puestas en la plaza, ¿no? En la plaza de armas, yo recuerdo. ¿Ya? Y entonces, pues, tener cadáveres al aire libre, eso, pues, puede generar otro tipo de enfermedades. Y si no hay agua, es el caos total, ¿no? Es el caos total. Dice, ya, muy bien. Entonces, la norma 030 establece este objetivo de desempeño. Entonces, aquí nosotros tenemos este gráfico, donde, bueno, tenemos una curva, conocida como curva de desempeño, la curva verde que nosotros vimos en pantalla. Y bueno, ¿no? Primero tenemos el desempeño, tenemos un nivel de desempeño operacional, donde la estructura pues no sufre ningún tipo de daño y mantiene su operación, ¿no? O su operatividad. Tenemos un segundo nivel de desempeño de control de daños, donde los daños son daños moderados, ¿no? Daños pequeños. Tenemos un tercer nivel de desempeño conocido como seguridad estructural o también conocido como seguridad de vidas. ¿Ya? Seguridad de vidas. Donde pues se prevé que la estructura sufra daños o presente daños importantes, pero no colapse. No, la estructura no va a colapsar, va a presentar daños importantes, la estructura no va a colapsar y las personas, los ocupantes, no van a sufrir daños graves. ¿Ya? Entonces, este nivel de desempeño de seguridad estructural o seguridad de vidas es el nivel de desempeño, ¿no? Es el nivel de desempeño para el cual la norma, ¿no? La norma guía, ¿no? Guía el diseño de las estructuras, ¿ya? O acomoda el diseño de las estructuras. En otras palabras, este nivel de desempeño corresponde al diseño establecido por la norma E030. Y finalmente, pues tenemos este nivel de desempeño que es muy cerca al colapso, ya, muy cerca al colapso.
Y finalmente tenemos el colapso total de la estructura, ¿no? Bueno, esto es una gráfica entre el cortante basal, ¿no? El cortante sísmico que ingresa a la estructura versus el desplazamiento lateral de la estructura. ¿Ya? Entonces, a mayor desplazamiento que presente la estructura, mayor va a ser el daño. Mayor desplazamiento estructural presente la estructura, el daño va a ser mayor. Pero no son pues desplazamientos elásticos, ¿no? ¿Ya? A partir de aquí, a partir de acá, el comportamiento ya es inelástico. Ya todo este comportamiento de aquí es un comportamiento inelástico. Y el comportamiento inelástico tiene que ver con el daño de la estructura. ¿Ya? Entonces, a mayor desplazamiento inelástico de la estructura va a presentar más daño. ¿Ya? Pues la norma es 030 en realidad, la norma es 030 guía el diseño de las estructuras para que tengan un comportamiento inelástico. ¿Qué significa tener un comportamiento inelástico? A ver, de los presentes, ¿qué significa que la estructura va a tener un comportamiento inelástico? Por ejemplo, para el caso de una estructura de concreto. ¿Qué significa que una estructura va a presentar un comportamiento inelástico? Deformaciones permanentes, ¿ya? Que va a sufrir deformaciones permanentes, ¿ya? Es flexible, pero ¿qué es lo que pasa en sí con el concreto y con el acero de los elementos estructurales? ¿Qué es lo que pasa con el concreto y con el acero? Cuando la estructura tiene un comportamiento inelástico, ¿no? Para el concreto armado, ¿qué es lo que pasa? Muy bien, el concreto se va a fisurar, eso es correcto. Ya, a ver, lo que pasa es que la demanda sísmica, ya, o las fuerzas sísmicas son fuerzas laterales que generan momentos, que flexionan a los elementos estructurales, ¿no? Y el concreto, ¿no? El concreto, en tracción, perdón, en compresión el concreto es un excelente material, pero en tracción el concreto es un pésimo material, por eso que para resistir las tracciones, debido a la flexión, se coloca acero de refuerzo. Entonces, el concreto en la zona de tracción se va a fisurar, se va a fisurar. ¿Y qué va a pasar con el acero? Muy bien, el acero alcanza su punto de fluencia y el acero comienza a tener un comportamiento plástico, donde comienza a presentar deformaciones permanentes. Entonces tenemos un concreto fisurado y tenemos un acero plastificado, ¿ya? Y es así como las estructuras quedan, ¿no? Eso se interpreta como un daño, ¿ya? Eso se interpreta como daño, eso se traduce como daño, ¿ya? Entonces, mediante ese mecanismo de incursión inelástica, en realidad las estructuras disipan energía, ¿ya? Disipan energía. Entonces, lo que la norma prevé es que las estructuras tengan este comportamiento inelástico, sufran este tipo de daño, pero que no colapse la estructura y que la vida de las personas no se pierda. Ya, espero que haya quedado claro. Ingeniero, cuando ya no vuelve a su estado inicial, pasa su deformación elástica. A ver, lo que pasa es que supongamos, ¿no? Nuestra estructura ha llegado hasta este punto de aquí. Hasta este punto. Ya, nuestra estructura ha llegado hasta este punto de acá. Entonces, Paul Quispe pregunta, ¿qué es más económico, una estructura elástica o inelástica? ¿Qué crees, Paul o Paul? ¿Qué es más económico? ¿Una estructura elástica o inelástica? A ver, este es el comportamiento elástico, ¿ya? Esto es el comportamiento elástico. Si yo quiero que mi estructura tenga un comportamiento elástico, entonces esta curvita tiene que ser grande. Tiene que crecer para poder resistir la fuerza elásticamente. ¿Ya?
para poder resistir una fuerza elástica. Supongamos hasta aquí, ¿no? La fuerza elástica. Mientras que en el diseño inelástico, yo diseño mi estructura para que elásticamente resista hasta acá. Resista hasta aquí. Esta fuerza de aquí. Esta fuerza reducida. ¿Ya? Y elásticamente yo tengo que diseñar mi estructura para que resista una fuerza mayor, entonces. ¿Ya? Una fuerza mayor. O sea, una fuerza sin reducción, ¿no? Con R1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es más económico? Lógicamente, más económico es tener una estructura inelástica, ¿no? Y eso también lo dice la norma, ¿ya? Que por un tema de economía y por un tema de funcionalidad, ¿no? Es bastante complicado poder tener estructuras completamente elásticas. Muy bien. Vamos a avanzar. Segunda pregunta. Ahora, ¿qué sucede cuando los hospitales no son diseñados adecuadamente? ¿Qué sucede cuando los hospitales no son diseñados adecuadamente? ¿Puede darse el caso? Claro que sí. ¿Se ha dado ese caso? Claro que sí. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del hospital, el primer hospital, Olive View de California, ¿no? ¿Ya? Que después de un sismo severo, miren cómo quedó el hospital, ¿ya? Miren aquí, por ejemplo, se puede ver aquí claramente, que el concreto se ha, o sea, el concreto se ha fisurado y no solamente ello, ¿no? ¿Ya? El acero de refuerzo también, miren, ha quedado completamente deformado porque pues ha tenido no, ha superado su punto de fluencia, ¿ya? Y el acero ha quedado completamente deformado, el concreto se ha fisurado y se ha desintegrado prácticamente, ¿no? Ya el elemento de concreto se ha desintegrado, ya no hay concreto, ya no hay concreto. Entonces los daños que sufrió este hospital, ¿no? Fueron daños considerables, fueron daños considerables. Entonces miren cómo también hospitales han sufrido, pues, ¿no? A causa de la acción del sismo. Miren, este es otro hospital en California, el hospital Kaiser permanente, ¿ya? Bueno, este hospital sí alcanzó un mayor daño, se puede ver en pantalla. Y bueno, miren también en el sismo de Pisco del año 2007, el Hospital de Salud de Pisco también quedó con daños considerables, ¿no? Quedó dañado, ya quedó dañado. El hospital, el seguro, ¿no? Hospital de Salud, ya quedó con daños. Entonces, qué pasa cuando el hospital sufre daños? ¿Qué es lo que ocurre? Los pacientes, los heridos, ya después del sismo, no pueden ser atendidos correctamente. Estas son imágenes reales, ¿ya? Aquí no hay nada montado. Son imágenes reales de personas siendo atendidas en la calle después del terremoto del 2017 en México, ¿ya? ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque el hospital tuvo que dejar de funcionar a causa de los graves daños, ¿no? Que sufrió debido al sismo. ¿Ya? Yo pregunto ahora, yo hago una pregunta trayendo esto a nuestra realidad. ¿Esto puede ocurrir en nuestro país actualmente con la infraestructura que tenemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede ocurrir esto en nuestro país si se presentara, pues, ¿no? Un sismo ya igual al de Ica, por ejemplo, ya un sismo mayor que el sismo de Pisco del 2007, ¿no?
Claro que sí, es lógico que sí. Ya, muchos hospitales están en precarias condiciones, ¿no? Muchos hospitales, a ver, Johnny Fernando dice, la verdad no sabemos, pero más probable que sí, claro, porque bueno, hasta que no ocurra, no lo vamos a saber, ¿no? Pero lo más probable es que sí, ¿no? Más probable es que sí. Muy bien. ¿Qué dice entonces la norma? ¿Qué dice la norma? ¿Qué objetivo de desempeño establece la norma 030 para las estructuras esenciales como los hospitales? La norma dice esto. Para las edificaciones esenciales definidas en la tabla número 5, esta tabla número 5 es la tabla de categoría de edificación, de acuerdo a su uso. Dice aquí, se debería tener consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Entonces, el desempeño para las estructuras esenciales es distinto, perdón, del desempeño para el resto de las estructuras. La norma dice que para las estructuras esenciales se deben tener consideraciones especiales para que las estructuras permanezcan en condiciones operativas o las edificaciones permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. ¿Ya? Muy bien. La norma también nos dice, bueno, la norma ahora ha establecido una categoría, ¿no? Ha establecido la categoría de edificación A1, que es la máxima categoría. A ver, yo quiero preguntar, qué estructuras están dentro de esa categoría A1? De acuerdo a la norma E030. ¿Qué estructuras están dentro de esa categoría 1? De acuerdo a lo que la norma indica. A ver, por favor, es una pregunta sencilla. Categoría A1. Categoría A1. Aquí dicen colegios. No, los colegios están en la categoría A2. ¿Ya? A2. ¿Ya? A ver, ¿qué dice la norma? La norma dice los establecimientos de salud del segundo y del tercer nivel de atención, que son los hospitales. Solamente los hospitales están dentro de la categoría A1. ¿Ya? Establecimientos de sectores públicos tampoco. Solamente los hospitales están dentro de la categoría 1. Las demás estructuras esenciales están en la categoría A2. Por favor, esto es importante saberlo. ¿Y qué dice la norma con respecto a los hospitales? La norma dice que los hospitales, a ver, hospitales ubicados en zonas sísmicas Z3 y Z4, ¿qué zonas son esas? Aquí está el mapa de zonificación sísmica del Perú, zona 3 y zona 4, deben contar obligatoriamente con aisladores sísmicos de base. Ojo, la norma dice que los hospitales ubicados en zona 3 y en zona 4 deben contar con aislamiento sísmico de base. ¿Ya? Ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los presentes saben diseñar estructuras con aislamiento sísmico de base? ¿Cuántos de los presentes, por favor, si me pueden indicar? ¿Cuántos de los presentes saben diseñar estructuras con aislamiento sísmico de base? Aquí Miguel dice que no. La verdad que en el Perú son pocos, ¿no? En el Perú son pocos,
A ver, Jonathan Flores dice que sí sabe. ¿Ya? Aquí Armando Piña dice que está aprendiendo. Bien. Entonces, para aquellos que quieren aprender, es que se está abriendo este curso de diseño resiliente de estructuras hospitalarias, donde también vamos a aprender a diseñar hospitales con aislamiento sísmico de base. ¿Ya? Y es muy importante saber ello, ¿por qué? Porque es un requerimiento normativo. Es un requerimiento normativo. ¿Ya? Es algo que está indicado en la norma E030. Ahora yo hago otra pregunta. ¿A cuántos les gustaría diseñar un hospital con aislamiento sísmico de base? ¿A cuántos les gustaría diseñar ello? Claro, todos, ¿no? ¿Ya? Pero entonces, para llegar a diseñar un hospital con aislamiento sísmico de base, nosotros necesitamos estudiar, ¿ya? Necesitamos nosotros tener la disposición, primeramente, para poder aprender, ¿ya? Porque el tema del aislamiento ya no es pues un tema, no es un tema común en el país, ¿ya? No es un tema común. Y tampoco es un tema, o sea, tiene su grado de complejidad, ¿no? Tiene su grado de complejidad. ¿Ya? Muy bien. A ver, una pregunta chiquita para ver cómo están. ¿Cuál es el factor Z para zona 4? El factor Z para zona 4, ¿cuál es? Ah, muy bien, están bien. 0.45. Y para zona 3, ¿cuál es el factor Z? Ya, que lo están viendo aquí abajo, ¿no? Ya, muy bien. Ya. El factor, pues, de mayor... Ya, ahora aquí lo voy a agarrar con esta pregunta. ¿Qué representa el factor Z? ¿Qué representa el factor Z? A ver, Jorge Tilcavilca dice aceleración. ¿Ya? ¿Los demás qué dicen? Aceleración. ¿Qué tipo de aceleración? Zonificación. Grado de intensidad. Susceptibilidad sísmica. Factor de zona sísmica. Aceleración de sitio. Aceleración de gravedad. ¿Ya? Roca, dicen algunos. Miren, tienen conceptos muy dispersos, ¿ya? Tienen conceptos muy dispersos. El factor Z representa la aceleración en el terreno para la zona. ¿Ya? La aceleración en el terreno para la zona, pero considerando un suelo rígido. Considerando un suelo rígido. ¿Ya? Y este factor Z, pues es, o estos factores Z, son valores de aceleración para un sismo con una probabilidad del 10%, una probabilidad de ocurrencia del 10% de excedencia en 50 años, ¿no? En 50 años. Ya, es un sismo probable, ¿no? Es un sismo probable. Ya, es un sismo probable. Ya, lógicamente que es un sismo severo, es un sismo grande, es un sismo importante. Tiene esta probabilidad. Hay un sismo que es mayor que este todavía y que está considerado, por ejemplo, en la norma de aislamiento sísmico, ¿no? Nuestra norma de aislamiento sísmico. A ver, ¿cuál es la norma de aislamiento sísmico? ¿Qué numeración tiene? La norma de aislamiento sísmico. A ver, ¿quiénes saben? ¿Qué numeración tiene la norma? Muy bien, es 031. Hay un sismo que indica la E031 que tiene el 2% de excedencia en 50 años. O sea que es un sismo mucho más raro, ¿no? Mucho más raro. ¿Ya? En términos de periodo de retorno,
este sismo de 10% en 50 años es un sismo de 500 años, ¿no? 500 años. Y el de 2% es un sismo de 2500 años, ¿ya? En términos probabilísticos de periodo de retorno, ¿no? Quiere decir, pues, que este evento de aquí debería ocurrir cada 500 años y este de aquí debería ocurrir cada 2500 años. Entonces ustedes dirán, ingeniero, entonces, ¿qué hacemos nosotros diseñando estructuras para que resistan estos sismos si van a venir en 500 años? Claro, tienen un periodo de retorno probable de 500 años, pero pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Ya? El periodo de retorno es una variable probabilística para poder, pues, determinar, ¿no? Determinar el comportamiento del sismo, ¿ya? Pero eso puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento puede ocurrir o este sismo o el de acá. Si ocurre el sismo de aquí de 2500 años, bueno, Dios nos agarre confesado. Esto sí, yo creo que el escenario, principalmente en la ciudad de Lima, sería un escenario muy catastrófico. Muy bien. Bueno, entonces, debido a que hay la necesidad de tener hospitales seguros frente a la acción de los sismos, se promulgó un decreto supremo, bueno, se promulgó un decreto supremo, ya, bueno, ya había anteriormente otro decreto promulgado. Un arquitecto me preguntó si las estructuras que diseñamos pueden aguantar un grado 8 en escala de Richter. ¿Alguna opción? Claro que van a resistir el grado 8, pero van a quedar dañadas, ¿no? Van a quedar dañadas. ¿Ya? Según el Visión 2000, ¿cuál sería el objetivo de desempeño hablando de los hospitales? Objetivo básico, esencial, peligroso. A ver, según el CAOC, ¿no? El Comité de Visión 2000 del año 95, el nivel de desempeño tiene que ser de operacional, ¿no? Es el nivel de desempeño, ¿no? Operacional. Completamente operacional, ¿no? Ese es el nivel de desempeño, ¿no? Completamente operacional. Muy bien, entonces, se decretó esta política nacional, este documento que se conoce, lo que se llama política, bueno, esta política nacional de hospitales seguros frente a los desastres. ¿Ya? Es un documentito que ustedes pueden consultar también. Y este documento tiene varios lineamientos, ¿no? Uno de ellos es este de aquí, que dice fortalecer las condiciones de seguridad de los establecimientos de salud en el marco de los componentes y procesos de la gestión del riesgo de desastre. Fortalecer las condiciones de seguridad. Ese es uno de los lineamientos estratégicos. Fortalecer las condiciones de seguridad de los establecimientos de salud. De estos lineamientos se han desprendido tres objetivos. El primero es este: fortalecer la regulación para la reducción del riesgo y preparación de los establecimientos de salud ante situaciones de emergencia y desastre. ¿Ya? Entonces, bueno, el objetivo aquí es tener, pues, establecimientos de riesgo reducido, ¿no? De riesgo mínimo, establecimientos preparados para poder afrontar los desastres naturales, ¿no? Ese es el objetivo de esta política nacional. Bueno, de este objetivo de aquí se desprenden estas actividades, ¿ya? Una de ellas, miren, es esta: la elaboración de criterios, miren, y estándares de seguridad en establecimientos de salud. Elaboración de criterios y estándares de seguridad en establecimientos de salud.
A ver, dice Valerio Correa Ceballos, ingeniero, operacional para un sismo ocasional, raro, muy raro. A ver, Valerio, el CAO, el documento de visión 2000, da recomendaciones, pero no quiere decir que eso sea algo ya que debe cumplirse siempre, ¿ya? El ingeniero o el cliente, en todo caso, el usuario es el que define, el usuario es el que define qué nivel de desempeño desea que su estructura tenga y para qué tipo de sismo, ¿ya? Es el usuario el que define. Entonces, el ingeniero estructural en realidad debe presentarse al cliente, al usuario, y decirle, mira, yo puedo hacer que tu estructura quede operacional, completamente operacional, operacional con ocupación inmediata, una estructura con daños pero que salve la vida, o una estructura que quede cerca al colapso. Yo cualquiera de las 4 estructuras te puedo diseñar. Y te puedo diseñar para distintos niveles de sismo. La elección es del usuario, ¿ya? Yo puedo diseñar entonces mi estructura para que tenga un nivel de desempeño de completamente operacional para un sismo muy raro. O puedo diseñar mi estructura para que tenga ese nivel de desempeño en un sismo raro o en un sismo moderado frecuente. ¿Ya? El nivel de desempeño para cierto sismo, eso es a exigencia del usuario. ¿Ya? Así en realidad es. ¿Ya? Así en realidad es. En un contrato blindado de responsabilidad, allí solamente hay que cumplir con la norma. Lo que pasa es que eso en el Perú no se da, ¿no? No se da a ellos, ¿no? Porque, bueno, depende también del tipo de edificación, ¿no? En una vivienda no, el propietario no te va a pedir que le diseñes una estructura, pues, que cumpla con el nivel de desempeño de completamente operacional, porque eso va a ser complicado, ¿no? Y muy costoso. ¿Ya? Entonces eso también depende de la categoría de la edificación. ¿Ya? De la categoría de la edificación. Bajo la responsabilidad profesional, nosotros nos respaldamos en la norma. Tenemos que seguir y cumplir lo que la norma dice. ¿Ya? Muy bien. Miren esta segunda actividad, incorporación de los criterios y estándares de seguridad en establecimientos de salud, en las normas de diseño y de construcción. Lo que nos dice aquí esta política nacional es que se deben incorporar criterios y estándares para poder diseñar a los establecimientos de salud de la manera más segura posible. Y esos criterios deben incluirse en las normas de diseño y de construcción. Muy bien. Bueno, entonces, de la política nacional tenemos que establecer objetivos de desempeño para nuestros hospitales. O sea, ¿qué respuesta queremos que el hospital tenga ante la acción de un sismo severo? Pero estos objetivos de desempeño, la pregunta aquí es, ¿cómo los logramos? O sea, ¿cómo yo logro alcanzar un nivel de desempeño de completa operatividad, ¿no? Para un hospital, por ejemplo. ¿Cómo alcanzo ello? ¿Qué tengo que hacer en mi diseño para alcanzarlo? Entonces, los objetivos de desempeño tienen que materializarse en procesos y restricciones, ¿no? En control de derivas, control de aceleraciones y otras variables. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, la norma E030, nos dice que si las estructuras de concreto no superan una deriva de 0.007, entonces van a tener un buen comportamiento, ¿no? Eso nos dice la norma 030.
¿Ya? Pero esta deriva de aquí que la norma 030 indica, ¿para qué nivel de desempeño es? Esa sería la pregunta. ¿Para qué nivel de desempeño es esta deriva de aquí? ¿Para qué nivel de desempeño? Bueno, es para el nivel de desempeño que la norma indica. Lo que hemos visto, ¿no? Que no colapse la estructura, que presente daños importantes, ¿no? Que presente daños importantes, pero que no cause daños graves a los ocupantes. Nivel de desempeño de seguridad de vidas. ¿Ya? Para ese nivel de desempeño es esta deriva de aquí. Pero yo pregunto, un hospital, ¿está bien que un hospital alcance ese nivel de desempeño de seguridad de vidas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debería alcanzar un hospital un nivel de desempeño de seguridad de vidas? No, no. No, pues no podemos permitir que el hospital se dañe. No podemos permitir que el hospital se dañe, porque si no el hospital va a dejar de funcionar. ¿Y los heridos dónde se van a atender? Entonces, el nivel de desempeño para el hospital es distinto. Entonces, la deriva de 0.007 no es para un hospital. ¿Ya? Entonces, ¿qué deriva es para un hospital? Para ello, entonces, tenemos que consultar estos documentos de aquí. Estos documentos de acá. Que nos proporcionan esas restricciones, nos proporcionan esos requisitos. ¿Ya? Paul Quispe, ¿por qué se insiste en el diseño inelástico? Porque es más económico, ¿no? Lo que pasa es que si tú quieres diseñar una estructura elástica en una zona sísmica alta, vas a poder diseñarla, pero tú no vas a tener ventanas, no vas a tener puertas, si es una vivienda, ¿no? No vas a tener ventanas, no va a haber puertas, ¿me entiendes? O sea, no vas a tener mucho espacio. Por un lado, y por otro lado, tu construcción va a ser muy costosa. ¿Ya? Si tú quieres un sistema elástico, por ejemplo, para una vivienda, no es muy funcional, ¿ya? En realidad no es funcional. Vas a tener que hacer un búnker, ¿no? Para que cumpla con el criterio elástico, para que resista elásticamente la fuerza sísmica. ¿Ya? Entonces, no puedes tener una casa, pues, diseñada así, ¿no? Necesitas tú tener accesos, tener vanos, ¿no? Tener, pues, la funcionalidad de una vivienda. ¿Ya? Entonces, es por ello que no es que se insiste en el diseño inelástico, es que es la única opción, por así decirlo, ¿no? Es la única alternativa que se tiene. ¿Ya? Es la única alternativa que se tiene. Lógicamente, en zonas sísmicas altas, ¿no? No se tiene de otra, ¿no? Hablando de las viviendas, ojo. Muy bien. Continuamos. Bueno, entonces, como el objetivo de desempeño en hospitales es este de aquí que está en texto, es contar con establecimientos que mitiguen completamente el daño, o sea, que no se dañen, quiere decir establecimientos resilientes, ¿ya? Una estructura que es una estructura que no presenta ningún tipo de daño, es una estructura resiliente, ¿ya? Es una estructura preparada para el desastre, ¿ya? Completamente preparada para el desastre. El objetivo es mantener el funcionamiento durante y después de un sismo severo. Entonces, el objetivo de desempeño de los hospitales es que los hospitales presenten, si van a presentar daño, que sea el mínimo posible. O sea, en realidad es daño cero, ¿no? ¿Ya? Daño cero o cercano a cero. ¿Ya? Que haga pues que su funcionamiento no se interrumpa durante y después de un sismo severo.
un hospital no puede dejar de funcionar durante el sismo y después del sismo. Las demás estructuras pueden dejar de, el hospital no. ¿Ya? El hospital es tal vez la única estructura que debe obligatoriamente quedar en pie. ¿Ya? Que debe quedar en pie durante y después del sismo. No solamente quedar en pie, sino quedar funcionando normalmente. ¿Ya? El sismo no puede hacer estragos en el hospital, de ningún tipo. Exactamente, Valerio. Resiliente para las estructuras se traduce como sin daño, ¿no? O daño mínimo, ¿ya? Daño mínimo. ¿Qué tal, Brady? ¿Cómo estás? Muy bien, entonces, esto nos puede hacer preguntar lo siguiente. Entonces, yo puedo diseñar elásticamente los hospitales con R1. Un momento, por favor. A ver, entonces, aquí nos hacemos la siguiente pregunta. Entonces, yo puedo diseñar elásticamente los hospitales. Si lo diseño elásticamente, quiere decir que el factor de reducción va a ser 1, ¿no? O sea, yo voy a diseñar con toda la fuerza sísmica, no la voy a reducir, para que tenga pues la estructura un comportamiento elástico, para que no haya daño. ¿Puedo yo diseñar así mi hospital? Claro que lo puedo hacer así. Claro que lo puedo hacer así. ¿Lo puedo diseñar elásticamente? Sí. Entonces, después de que el hospital Olive View de California, ¿no? Tuvo pues ese daño que nosotros hemos visto hace un momento, se construyó un nuevo hospital con R1. Se diseñó y se construyó un nuevo hospital con R1, ¿ya? Aquí se diseñó con R1. O sea, para que el hospital tenga un comportamiento completamente elástico. Y definitivamente vino el sismo de Norwich, ¿no? El sismo de Norwich del 94, Estados Unidos, y el hospital presentó daño estructural cero. O sea, no se dañó estructuralmente. ¿Ya? No se dañó. Pero, miren lo que pasó con el hospital. Durante el sismo de Norwich de 1944, el hospital View, diseñado elásticamente con R1, no presentó daños estructurales. Sin embargo, después del sismo no pudo atender a los heridos. ¿Por qué? Dado que el daño, dado que las aceleraciones, aquí está mal digitado, dado que las aceleraciones internas fueron superiores a 2G, o sea, 2 veces la gravedad. Las aceleraciones internas, ¿ya? En la estructura, en cada piso, las aceleraciones en cada piso, o sea, el movimiento, ¿ya? De la estructura en cada piso, representado pues por las aceleraciones, fueron superiores a 2 veces la gravedad. Y esto hizo pues que los daños en el interior, del contenido de la estructura, sean extensos. Y el hospital tuvo que ser evacuado, o sea que la gente tuvo que atenderse en la calle y tuvo que permanecer cerrado por 3 meses. Y estas son imágenes del interior del hospital. Entonces, un diseño elástico, muy bien por ahí. Daño estructural cero. Pero ¿qué pasa con el interior de la estructura? Cuando yo tengo sistemas muy rígidos, las aceleraciones se incrementan y dañan el contenido de la edificación. ¿Ya? Entonces,
Eso es la desventaja de tener sistemas elásticos. Que la aceleración, a ver, miren, miren, solamente un ejemplo. Aquí voy a ponerlo rápidamente. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que nos demos cuenta, ¿ya? Para que nos demos cuenta. ¿Qué es lo que pasa con el diseño elástico? A ver, aquí tengo la pizarra. Supongamos mi hospital, ¿ya? Mi hospital. Yo lo voy a diseñar elásticamente sin aisladores sísmicos, ¿ya? Está en zona 4, en un suelo intermedio. A ver, voy a poner bien los parámetros para que se entienda. Zona 4, Z 0.45. Suelo intermedio S2. El factor S de cuánto es para suelo intermedio en zona 4. 1.05. ¿Ya? Factor de uso es en base fija, no voy a utilizar aisladores. La norma dice que si no hay aisladores en los hospitales, hay que diseñarlos con un factor de uso de 1.5. Muy bien. Entonces, a ver, y vamos a considerar un coeficiente de amplificación sísmica. Ya está. Un coeficiente de amplificación. Vamos a emplear un coeficiente de amplificación de 2.5. El máximo coeficiente de amplificación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la aceleración que ingresaría a la estructura? Si diseñamos una estructura elásticamente, o sea que el R, el factor R, reducción, el R va a ser 1. Vamos a ponerlo aquí bonito para que se entienda, ¿ya? Ya está. Entonces el R va a ser 1. No hay reducción aquí. Estructura elástica, ¿ya? ¿Cuál sería la aceleración que ingresaría? La aceleración que ingresaría a la estructura sería ZUS CS y dividido entre R, pero R es 1, ¿no? Esta sería la aceleración, ¿ya? Que ingresaría a la estructura. 1.77 G. Esta sería la aceleración que ingresa a la estructura. Miren la aceleración que está ingresando a la estructura. Y esta aceleración se aplicaría en cada nivel de la estructura. Es muy cercano a los 2G que experimentó este hospital, ¿no? Entonces, esa es la desventaja de emplear sistemas elásticos. Las aceleraciones internas, ¿ya? Se hacen muy grandes. Y eso lo que genera es que el contenido se dañe, ¿no? El contenido se dañe. Muy bien, entonces es lo que pasó con este hospital. Y miren cuántos meses no pudo atender. 3 meses. Entonces, ¿de qué me vale tener a mi estructura intacta cuando por dentro el hospital está completamente dañado, ¿no? Y no solamente aquí se dañan, no solamente se dañan las instalaciones, ¿ya? No solamente se dañan aquí las instalaciones, ¿ya? No solamente se dañan las líneas, ¿no? Las líneas de las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, mecánicas, ¿no? Y todo lo que da soporte al hospital. No solamente se daña ello, sino que principalmente se daña el equipamiento médico, ¿ya? Porque yo sin equipamiento médico, en realidad todo es importante, ¿no? Si no tengo luz, no puedo atender. Si no tengo agua, no puedo atender. Todas las instalaciones que dan soporte, o las líneas que dan soporte al hospital son importantes, esenciales. ¿Ya? Pero el equipamiento médico tal vez sea aún más importante.
Porque ¿qué pasa si yo tengo luz, agua, todo, la estructura intacta, pero mis equipos, los equipos médicos, están dañados? Cómo voy a atender a los pacientes? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo voy a atender a los pacientes si no tengo equipo médico? ¿Ya? Entonces, aquí en el hospital se tiene que proteger todo. Se tiene que proteger la estructura, se tienen que proteger los componentes arquitectónicos, ¿ya? Se tienen que proteger las líneas de soporte para el hospital y se tiene que proteger también el equipamiento. Entonces, se tiene que proteger la estructura, los componentes no estructurales y el contenido. ¿Ya? Se tiene que proteger todo en el hospital. Todo, absolutamente todo. Eso es el concepto de diseño resiliente. Protección total. Daño cero. Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué criterios debo seguir para tener un hospital resiliente? ¿Qué criterio debo seguir? Bueno, aquí compartimos algunos de los criterios. ¿Ya? Aquí compartimos algunos de los criterios. Primero, que mi estructura tenga un comportamiento elástico de R1, ¿no? Para proteger la estructura, que no tenga ningún tipo de daño, tiene que comportarse elásticamente. Primer punto. Segundo punto, que mis derivas máximas sean menores a 0.003 por mil. O perdón, 0.003, o sea, 3 por mil. ¿Ya? Que es pues menos de la mitad de lo que indica la norma S030, ¿no? Para las estructuras de concreto. Derivas máximas menores a 0.003. Y aquí hay un tercer criterio que es muy importante, que las aceleraciones espectrales medias de piso, aceleración espectral media de piso, ojo, esta no es la aceleración que llega al piso, ¿ya? Voy a explicar esto. Supongamos que este es el piso, este es el nivel, el piso, la losa. Y encima de la losa hay un equipo médico, ¿no? De cierto costo. Vamos a poner un tomógrafo, ¿ya? Un tomógrafo aquí hay, encima, un tomógrafo. Entonces viene el sismo va a acelerar el nivel, el sismo acelera el nivel, viene el sismo acelera el nivel, ¿ya? Aquí el nivel presenta un movimiento con una aceleración, ¿ya? Pero el tomógrafo en realidad no se va a mover con esta aceleración del piso. ¿Ya? Esta aceleración se va a inducir al tomógrafo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su periodo de vibración, porque el tomógrafo, que es un equipo que va a estar anclado al suelo, un equipo que va a estar anclado al piso, perdón, va a estar aquí anclado, o de repente ni siquiera anclado, solamente va a estar apoyado simplemente. Este tomógrafo, si es el caso de que está anclado, el tomógrafo también va a tener un periodo de vibrar propio, ¿ya? Va a tener un periodo de vibrar propio, porque tiene pues también una estructura interna de soporte, ¿no? Entonces, la aceleración en el nivel, en realidad, en el tomógrafo se puede amplificar. Es lo mismo que pasa con una estructura que está apoyada en el suelo. Es lo mismo. La aceleración del suelo se induce a la estructura y la aceleración en la estructura puede ser o mayor que la aceleración del suelo o menor que la aceleración del suelo, dependiendo de su periodo estructural, ¿no? Lo mismo pasa con el equipo médico. La aceleración del piso se induce, ¿ya?, hacia el equipo y la aceleración que experimenta el equipo es distinta.
Se puede amplificar o se puede reducir. Ante la incertidumbre, ¿no?, del periodo de vibración de los tantos equipos que hay, entonces, de esta aceleración que llega al piso se obtiene un espectro de respuesta. Se tiene un espectro de respuesta. Y de ese espectro de respuesta se determina el valor medio. ¿Ya? Esa es la aceleración espectral media de piso. Y esa aceleración espectral media tiene que ser menor a 0.03 G. ¿Ya? Para que no cause, ocasione daño en el contenido, en los equipos, ¿no? Y demás componentes. ¿Ya? Muy bien. Con estos criterios de aquí, se puede limitar el daño, con estos criterios que hemos mencionado, ¿ya? Se puede limitar el daño a menos del 2% del costo de reemplazo en el hospital. Imagínense, un daño de menos del 2% del costo de reemplazo del hospital. Costo de reemplazo significa del costo total del hospital, ¿no? Del costo del hospital, ¿no? De la estructura, del costo de los equipos, el costo de las instalaciones, menos del 2%. Podemos alcanzar un daño menor al 2% con estos criterios. A propósito, estos criterios están indicados pues en este documento de aquí, que también vamos a ver nosotros en el curso. Este documento es el estándar de aislamiento sísmico, ¿no? Elaborado pues por el doctor Víctor Sayas, ¿no? ¿Ya? Un ingeniero de California, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo logro yo cumplir estos requisitos de diseño? ¿Cómo logro cumplir estos requisitos de diseño? Bueno, una alternativa muy buena es aislar las estructuras o aislar los hospitales. Ya, aislarlos, ¿no? Aislarlos. Es una alternativa muy, pero muy ventajosa. ¿Qué es lo que pasa con el aislamiento? A ver, ¿qué es lo que hace el aislamiento en las estructuras? El aislamiento lo que hace es incrementar considerablemente el periodo fundamental del edificio, hasta modificarlo sustancialmente con respecto al periodo predominante de movimiento del terreno. Lo que hacen los aisladores es proporcionarle al edificio una base flexible, ¿ya? Y al edificio contar con una base flexible, entonces incrementa considerablemente su periodo de vibración. Lo que hacen los aisladores es incrementar el periodo de vibración de los edificios. O sea, con los aisladores tenemos edificios de grandes periodos de vibración. ¿Para qué nosotros hacemos que las estructuras experimenten grandes periodos de vibración? ¿Para qué? Para alejarlo o para alejarlas de la vibración del suelo. Porque nosotros sabemos que el sismo se induce desde el suelo. Entonces, cuando el periodo de vibración de la estructura está muy cerca al periodo de vibración del suelo, la aceleración que se induce hacia la estructura es la máxima. ¿Ya? El suelo tiene un movimiento y la estructura también tiene un movimiento natural. El suelo tiene un movimiento natural, ¿no? A ver, examen aquí. Los suelos rígidos del tipo S1, suelos rígidos de tipo S1, ¿qué periodo de vibración tienen? De acuerdo a lo que dice la norma E030. Suelos rígidos S1.
¿Qué periodo de vibración tiene? De acuerdo a lo que la norma, de acuerdo a la norma es 0,30, ¿no? ¿Cuál es el periodo de vibración de un suelo rígido? A ver. A ver, por favor, no estoy leyendo nada aquí en el chat. Suelo rígido, S1, periodo de vibración. 0,40 segundos, ¿no se acuerdan? 0,40 segundos. Y un suelo blando del tipo S3, ¿cuál es el periodo de vibración que tiene? De acuerdo a la norma, suelo blando. Este es un suelo rígido. Un segundo, pues, ¿no? Un segundo. Suelo blando. Un segundo, ¿no? Entonces el suelo, mientras más blando sea, va a tener mayor periodo de vibración. Entonces el suelo también tiene también tiene un periodo de vibración, ¿no? Porque va a experimentar un movimiento, pues, debido al sismo. Lo que hace el aislamiento entonces es desacoplar prácticamente el movimiento natural de la estructura del movimiento del suelo. ¿Ya? Lo desacopla mediante el alejamiento de los periodos, ¿ya? Incorporando pues una base flexible. Miren aquí el espectro de respuesta, ¿ya? Este es el espectro de respuesta de la E030. ¿Ya? Este es un espectro de respuesta de acuerdo a la norma E030. Miren entonces dónde está el periodo de la estructura aislada. Está aquí, miren. Bueno, 2,5 segundos. ¿Y cuál es la aceleración que va a corresponderle a la estructura aislada? Bueno, esta es la aceleración, ¿no? De acuerdo al gráfico, menos de 0,1 G. Menos de 0,1 G. ¿Cuánto será? 0,07 G. La aceleración que va a ingresar a la estructura. ¿Se dan cuenta la gran ventaja del sistema de aislamiento o de los sistemas de aislamiento? ¿No? Incrementamos el periodo de vibración para desacoplar el movimiento y a la estructura puedan ingresar menores aceleraciones. Bastante menores, ¿no? O bastante bajas. Pues aquí yo tendría pues una aceleración de aproximadamente 0,07 G. Ahora, con esta aceleración, yo podría hacer que mi estructura tenga un comportamiento elástico, ¿no? Claro que sí, pues, ¿no? ¿Puedo hacer que mi estructura tenga derivas menores a 0,003? Claro que sí. Y puedo hacer que las aceleraciones en los pisos, ya, las aceleraciones en los pisos sean menores a 0,3 G. Claro que sí. Porque está ingresando una baja aceleración a mi estructura. ¿Ya? Esa es la función de los aisladores. Ahora, no es solamente, ahora otro punto, no es solamente ponerle el aislador a la estructura y ya está. O sea, no es un asunto de ya le pongo el aislador y ya la estructura va a estar protegida. No es así. Ya, para colocar los aisladores, el tipo de aislador, la capacidad del aislador, hay que seguir todo un proceso. ¿Ya? Y hay que también seguir una serie de criterios. No es un asunto de solo poner el aislador y ya mi estructura va a estar protegida. No es así.
primero hay que conocer el comportamiento dinámico de la estructura con los aisladores. ¿Ya? Bueno, aquí nosotros tenemos una estructura de 2 grados de libertad, ya una estructura de 2 grados de libertad. Y bueno, de acuerdo al análisis, ¿no?, dinámico, si aquí se obtiene un factor de participación modal para el primer modo de vibración de 0.992. Miren cómo es el primer modo de vibración, así, ¿no? Prácticamente la deformación recae sobre el sistema de aislamiento. ¿Ya? Y bueno, la superestructura por encima del sistema de aislamiento no experimenta mucha deformación. ¿Por qué no experimenta mucha deformación? Porque no ingresa mucha carga, no ingresa mucha fuerza hacia la superestructura. Por eso que no se deforma mucho. No nos olvidemos que aquí vamos a diseñar nuestra superestructura para que tenga un comportamiento elástico. Entonces el comportamiento elástico es de que yo aplico una carga y obtengo una deformación. Entonces si mi estructura no va a tener mucha deformación, ¿no? No va a presentar mucha deformación, quiere decir que no está aplicándose mucha fuerza sobre ella. ¿Ya? Es lo que yo obtengo cuando diseño correctamente un sistema de aislamiento. Muy bien. Aquí nosotros podemos decir algo ya de la mayor participación. Estructuras con comportamiento de bloque rígido. Miren este concepto de aquí. Bloque rígido. Bloque rígido. Estructuras con comportamiento de bloque rígido hacen que el sistema de aislamiento sea más efectivo. ¿Ya? Muy bien. La aceleración del suelo se induce hacia los aisladores, o hacia el sistema de aislamiento. ¿Ya? La aceleración al inducirse hacia los aisladores se modifica, cambia. ¿Ya? Porque supongamos, ¿no? Es un suelo rígido, el suelo es un suelo rígido, va a tener un movimiento, si es un suelo rígido va a tener un movimiento corto, un periodo corto, pero cuando se induce hacia los aisladores, el movimiento cambia, porque el movimiento de los aisladores es un movimiento largo, debido a su periodo. ¿Ya? Y nuevamente, la aceleración se vuelve a inducir, hay una modificación de la aceleración cuando pasa de los aisladores hacia la estructura. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta para los que están atentos. ¿Qué pasa con la aceleración que se induce desde los aisladores hacia la estructura si mi estructura también es flexible? Ya, a ver. Los aisladores suponen una base flexible, pero ¿qué sucede si mi estructura encima del sistema de aislamiento también es flexible? No se olviden, ¿ah? La aceleración de los aisladores se induce hacia la superestructura. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasaría si el periodo de mi estructura es muy cercano al periodo de los aisladores? ¿Qué pasaría? Yo pregunto, ¿la fuerza, la aceleración se reduciría en la estructura? ¿La aceleración en la superestructura sería baja? ¿Qué dicen ustedes? Ya, resonancia. ¿Qué significa? Que se va a incrementar, ¿no? Entonces, de nada me vale tener aisladores en mi base cuando en mi superestructura tengo una estructura flexible. De nada me vale. ¿Ya? La aceleración hacia los aisladores va a ser baja.
pero cuando esta aceleración se induzca hacia la estructura, va a volver a crecer. Entonces, el criterio aquí es que yo no debo tener también estructuras encima del sistema de aislamiento que sean muy flexibles. Lo que se ve hoy en día en el Perú, en los edificios aislados, es que solamente se le colocan columnas, ¿no? Porque se cree que ya colocando el aislador ya se ha eliminado prácticamente el sismo y que la estructura solamente debe resistir las cargas por gravedad, la carga muerta, la carga viva. Y solamente columnas colocan, ¿no? Columnas esbeltas. Ya pensando pues que, como digo, ¿no? Como ya se cuenta con el sistema de aislamiento, ya la estructura está protegida. Pero no es así. También se tiene que verificar la interacción que hay entre el sistema de aislamiento y la superestructura. Se tiene que verificar esa interacción. La superestructura en realidad tiene que trabajar como un bloque rígido. Y para que trabaje como un bloque rígido, entonces, el periodo de la superestructura tiene que ser bastante menor al periodo del sistema de aislamiento. Por ejemplo, en mi sistema de aislamiento yo tengo un periodo de 2.5 segundos. ¿Ya? Mi estructura debe tener un periodo, mi estructura, o sea, mi estructura sin aisladores, ¿no? Debe tener un periodo, no sé, de 0.5 segundos. ¿Ya? Allí entonces, sí, la aceleración sísmica va a ser pequeña en la superestructura. Pero si yo tengo una superestructura con un periodo natural de 1.5 segundos, entonces el sistema de aislamiento no va a ser tan efectivo, porque la aceleración no se va a reducir mucho. Por eso es que es impráctico, por ejemplo, aislar un edificio de 20 pisos, o de 25 pisos, o de 30 pisos. Es impráctico aislar un edificio así. ¿Por qué? Porque esos edificios de 20, 25 pisos son edificios flexibles, que alcanzan pues periodos cerca de los 2 segundos, ¿no? 2 segundos y medio. ¿Para qué necesito poner yo un aislador en un edificio flexible si ya estoy teniendo en ese edificio un periodo de 2.5 segundos? Por el contrario, si coloco el aislador en el edificio flexible, voy a generar más fuerza sísmica o más aceleración sísmica en el edificio, en comparación a tener el edificio sin aisladores. O sea, si tengo el edificio sin aisladores, un edificio de ese número de pisos, el edificio va a tener menos aceleración sísmica que en el caso de que tuviera aisladores. ¿Ya? Entonces, no es un asunto solo de poner aisladores a cualquier estructura, ¿no? Y ya pensar de que mi estructura va a protegerse. No, no es así. Tenemos que conocer la interacción que hay también entre el aislador y la estructura. ¿Ya? No se olviden, las estructuras, al hablar de estructura me refiero a la parte superior, no a la superestructura, tiene que comportarse como un bloque rígido. O sea que los periodos aquí tienen que ser distintos. A ver, Martín dice, pero hay distintos tipos de aisladores. Claro que sí, ¿no? Pero yo para aislar un edificio de 20 pisos con un periodo de 2 segundos necesitaría un aislador de 5 segundos. ¿Dónde voy a encontrar un aislador de 5 segundos? ¿Dónde voy a encontrar un aislador de 5 segundos? Es difícil encontrarlo en el mercado, ¿no? A ver, los LSB no son aisladores, no son disipadores. Ya son otro sistema. Los LSB no son aisladores, son disipadores. Ya no hay que confundirnos. Entonces, en los edificios altos, lo mejor sí sería colocar disipadores, ¿no? Como por ejemplo los disipadores de corte del doctor Bozo, ¿no?
los LSB. Pero aisladores no. El aislador siempre va a... el aislador es un componente flexible, no siempre va a tener un periodo grande. Muy bien, para terminar el webinar, tenemos aquí dos casos, ¿ya? Miren, este es un hospital, este es un hospital real, ¿eh? Es un hospital real. Es un hospital que fue diseñado bajo la modalidad, ¿ya? O bajo el criterio de la manzana partida. No sé si han escuchado de eso. La manzana partida. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes pueden darse cuenta en pantalla, el hospital tiene una forma irregular. Entonces, muchas veces para salvar las irregularidades, los hospitales ya se dividen en bloques, ¿no? Se dividen en bloques, se dividen en bloques, pero todos los bloques nacen de una misma cimentación. Todos los bloques nacen de una misma cimentación. ¿Ya? A ese criterio se le conoce como manzana partida. ¿Ya? Bueno, aquí está el hospital, bajo este sistema de manzana partida. Ustedes pueden darse cuenta en el modelo. Tenemos 6 bloques, ¿no? 6 bloques estructurales. Aquí 1, 2, 3 aquí, 4, 5 y 6. 6 bloques en una misma cimentación, ojo. Y bueno, la superestructura está constituida únicamente de pórticos, ¿no? Columnas y vigas, nada más. Tenemos aquí otro hospital, o bueno, el mismo hospital con otra alternativa. Se han eliminado las juntas, ya no hay juntas, todo el hospital va a trabajar como un solo bloque, pero se ha previsto que trabaje como un bloque rígido. Y para ello, entonces, se han incorporado placas de concreto armado. Se han incorporado placas de concreto armado. Se puede ver eso en la pantalla, ¿no? En el modelo. Entonces, se han incorporado placas de concreto armado en 2 direcciones de análisis. Y entonces, vamos a ver ahora, tengo aquí unos videitos. ¿Cómo se comportan estos hospitales? O bueno, el hospital con las 2 alternativas, ¿no? Me voy a apagar mi cámara para que se pueda ver mejor. Ya, por favor, me indican si se puede ver el video, ¿ya? Ya, ¿se ha visto? ¿Se ha logrado ver? Sí, ¿no? A ver, yo tengo aquí, lo que pasa es que esto fue por una exposición, un ratito, ya tengo aquí el movimiento completo, ya de toda la señal. Tengo aquí el movimiento completo. Esto es. Ya. A ver, el sismo que estamos viendo en pantalla, sí, es el hospital de Pacasmayo. Sí, sí, sí. A ver, el sismo que estamos viendo en pantalla, a ver. El sismo que estamos viendo en pantalla es el sismo de 1970, de Ancash, ya, pero escalado, pues, ¿no? Sismo escalado, ¿no? El sismo escalado correspondiente al sismo de 500 años de la norma, ¿no? Es 0,30, ¿ya? Bueno, como han comentado ahí, este es el hospital de Pacasmayo, en efecto, ¿no? Ubicado en zona 4.
Ya, miren, esto es la estructura, la primera estructura, ya, con las juntas y todo, y solo los pórticos, ya. Voy a reproducirlo otra vez. Ustedes pueden ver, ¿no? Cómo es el movimiento de la estructura, ¿no? Ahora sí, si se nota que están chocando los bloques, es porque la escala del movimiento o la escala de las deformaciones está un poco elevada. Se ha elevado pues para que se pueda visualizar mejor, ¿no? El movimiento de la estructura. Pero se puede ver entonces que el movimiento es un movimiento un tanto fuerte, ¿no? La estructura experimenta un movimiento un tanto fuerte. Muy bien. Esto es para el sismo, como les digo, de diseño, que la norma E030 indica. Ahora tenemos el movimiento para la misma estructura, ¿ya? Pero para un sismo mayor, el sismo de 2500 años, el sismo raro. Miren cómo se mueve la estructura. Ya, esto es para un sismo de 2500 años, ¿no? Un sismo más raro que el que indica la norma. Vamos a repetir el movimiento, ¿ya? Aquí al inicio están las mayores aceleraciones, ¿no? La norma E031 nos dice que este sismo de 2500 años es el máximo sismo considerado, ¿no? Y que nuestras estructuras aisladas tienen que ser diseñadas con ese sismo, ¿ya? Se ha podido ver entonces el movimiento, ¿no? En la estructura. La primera estructura. Ahora vamos a ver el movimiento de la segunda estructura para cada sismo. Es correcto que los bloques estén separados. A veces se propone así para evitar las irregularidades, ¿no? A ver, aquí está el sismo para la segunda propuesta, ¿ya? Este es el sismo de diseño de la E030, ya el sismo de 500 años. Miren cómo es el movimiento de la estructura, ¿no? ¿Se dan cuenta? Su movimiento es un poquito más calmado, ¿no? Un poco más calmado. ¿Por qué sucede eso? Porque está ingresando menos aceleración a la estructura. Está ingresando menos aceleración. Y la superestructura se está comportando como un bloque rígido. ¿Ya? Entonces ingresa menos aceleración a la estructura. Ahora, para el sismo de... Perdón, estoy repitiendo. Ahora para el sismo de 2500. Ahí está, miren, el sismo más grande, ¿ah? El sismo mayor. Miren cómo se mueve la estructura. Completamente distinto a la alternativa anterior, ¿no? Un movimiento más calmado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mucho más calmado, ¿no? Un mejor comportamiento de la estructura. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Fijémonos, voy a repetir otra vez para que quede bien clarito, ¿ya? Fijémonos en el movimiento de la estructura. O sea, en la intensidad, ¿no? En la intensidad del movimiento, ¿ya? Fijémonos en eso, en la intensidad del movimiento. O sea, la estructura presenta un movimiento calmado, ¿no? En conjunto, lógicamente, pero calmado, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y el sismo que estamos nosotros, que hemos
bueno, que estamos visualizando, a cual la estructura está siendo sometida, es el sismo de 1970, pero escalado para un sismo de 2500 años. Excelente comportamiento, ¿no? Excelente comportamiento. El comportamiento anterior, vamos a repetirlo para que se note la diferencia. Ahí está, ¿no? El mismo sismo, es el mismo sismo ya de 2500 años. Se nota claramente que el movimiento es un poquito más brusco, ¿no? Se nota claramente que el movimiento es un poco más brusco. ¿Ya? Claramente se nota ello, ¿no? Claramente se nota ello. Muy bien. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Entre un hospital diseñado con aisladores, pero diseñado pues con los criterios resilientes, y otro hospital diseñado solo con aisladores y nada más, ¿no? Sin seguir los criterios de resiliencia. Entonces, de nada me vale poner yo un aislador si voy a diseñar yo mi estructura sin los criterios de resiliencia. Entonces, solo poner el aislador no es una garantía. Solo poner el aislador no es una garantía. Necesito yo saber aplicar los criterios de resiliencia y diseñar a mi estructura con esos criterios para poder tener el mejor comportamiento en mi hospital. ¿Ya? Miguel dice, pero sigue siendo armónico. Claro, todos los movimientos son armónicos, ¿no? El movimiento que induce el sismo desde el suelo es un movimiento armónico. A ver, aquí son aisladores de núcleo de plomo, ¿no? Perdón, aisladores elastoméricos con núcleo de plomo, ¿ya? En el mercado tenemos, bueno, varios proveedores, pero principalmente tenemos dos tipos de aisladores, ¿no? Los aisladores elastoméricos y los aisladores metálicos pendulares, ¿no? Cualquiera de los dos, con cualquiera de los dos podemos nosotros alcanzar la eficiencia que necesitamos, el comportamiento que nosotros deseamos. Con cualquiera de los dos aisladores, ¿ya? Los dos tipos, sea elastomérico, sea metálico. Cada uno también tiene sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, el caucho en los elastoméricos tiende a envejecerse. Y cuando el caucho envejece, tiende a endurecerse y a hacerse más rígido. Entonces, el sistema de aislamiento ya pierde la flexibilidad que tiene, ¿no? Que es su principal característica. Y se rigidiza. Y eso hace, pues, que mayor aceleración ingrese a la estructura. En los aisladores metálicos, aquí tenemos los dos tipos de aisladores, miren. Aquí tenemos el aislador del tipo LRB, aislador elastomérico con núcleo de plomo. Aquí está el núcleo de plomo, miren, en el interior, y alrededor están las capas de caucho. Y este es un aislador metálico. Este es un aislador metálico, el de acá. ¿Ya? Es por deslizamiento, ¿no? El deslizamiento de un péndulo. El deslizador metálico también tiene sus desventajas, ¿no? Que como es de metal puede oxidarse. Y si se oxida entonces, porque estos aisladores metálicos trabajan con fricción también. Trabajan con fricción. O sea, se deslizan y friccionan. O al contrario, ¿no? Friccionan y se deslizan. Deslizamiento friccionante, ¿ya? Entonces, si se oxigena, se oxida, entonces se pierde pues esa superficie de deslizamiento, incrementa el coeficiente de fricción y mayor aceleración ingresa a la estructura. Claro que tienen
tienen un tiempo de vida útil, ¿no? Los aisladores. Y después tienen que reemplazarse, pues, ¿no? Por eso que después de hacer el diseño de los sistemas de aislamiento, tiene que implementarse un plan de mantenimiento, ¿no? Un plan de inspección y de mantenimiento. Se tienen que inspeccionar, ¿no? Los aisladores, ¿no? En qué condiciones están. Si se han envejecido, si no, si se han deteriorado. Y en función a ello, entonces, reemplazar los aisladores, ¿no? Se tienen que reemplazar, ¿no? No se olviden que los aisladores vienen en planchas metálicas que van empernadas, ¿no? Van empernadas al concreto. Ya, entonces solamente se desemperna, se quita el aislador y se pone el nuevo aislador. Parece fácil decirlo, ¿no? Hay que poner unas gatitas, ¿no? Hay que poner unas gatitas. Unas gatas hidráulicas, ¿ya? Para poder sostener, pues, a esto se le conoce como dado o capitel, ¿no? Esto es el dado o capitel. ¿Ya? Y a la estructura de abajo, o al elemento estructural de abajo, se le conoce como pedestal, ¿no? Es el pedestal. Ya, muy bien. Bueno, ahí hemos llegado a la parte final. Ya, aquí está esta frase muy interesante. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Eso fue dicho por Albert Einstein, ¿no? No consideremos el estudio como una obligación. ¿Ya? Tomemos pasión por el estudio, ¿no? ¿Ya? Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito llegar a conocer lo que hemos visto, ¿no? Sistemas aislados, ¿no? Diseños hospitales, con los criterios de resiliencia. ¿Ya? Muy bien. Conmigo es hasta aquí. Gracias por habernos acompañado y los esperamos, ¿no? En el curso de especialización de diseño resiliente de estructuras hospitalarias. Todo lo que hemos abordado hoy solamente es una introducción, ¿no? Es una introducción, ¿ya? En el curso vamos a abordar los temas a mayor detalle, ¿no? No solamente es esto del sistema de aislamiento, ¿no? Hay otras muchas cosas más. Hay otros criterios más, ¿no? Que necesitamos conocer para poder diseñar los hospitales. Muchas gracias entonces, gracias por su participación nuevamente y los esperamos entonces en el curso. Muchas gracias, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Gracias.